Ok, gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Saludos grandemente. La Biblia sí, pero sí le prohíbe a la mujer pastorear una congregación de una iglesia. Es posible que algunas de las mujeres cristianas que pastorean y que otras de las mujeres cristianas quizás no pastorean, pero algunas de las mujeres que respaldan y apoyan el pastoreo o el pastorado de la mujer, es posible que algunas de las mujeres se puedan sentir un poquito disgustadas, un poquito en desacuerdo con lo que yo voy a hablar. Pero no se preocupe, tranquila, no te preocupes con eso. No hay por qué sentirse, no hay por qué sentirse disgustada o preocupada o en desacuerdo. Pablo el apóstol habla aquí en la Biblia, en el libro de Timoteo para las iglesias. Y le dice Pablo, diciéndole, considera lo que yo les digo y que Dios les conceda entender todo lo demás. Significa, ¿tú sabes lo que significa eso? Bien, te voy a ayudar a interpretar. Antes de yo iniciar el mensaje, te voy a ayudar a interpretar lo que Pablo dice. Cuando Pablo dice, considera lo que yo te digo, esa palabra considera en el griego significa, número uno, prestar atención, concentrarse. Número dos, también significa analizar, también significa reflexionar, también significa escuchar, también significa evaluar. Todas esas palabras, comenzando con la palabra prestar atención, que es lo mismo de concentrarse y también es lo mismo de analizar. Pues entonces la idea de Pablo no es la de decirle a la iglesia que escuche la palabra rápidamente y obedezca. No, esa no es la idea de Pablo. La idea de Pablo no es obligar a la iglesia a tomar una decisión rápidamente. La idea de Pablo es hacerle un llamado a la iglesia, hacerle un llamado para que la iglesia oiga, evalúe, analice, preste atención, escuche, discierna, reflexione. ¿Por qué? Porque de esa forma, haciendo eso de esa manera, Dios puede abrir nuestro corazón y ayudarnos a entender mucho mejor la palabra. En comparación, escucha, en comparación cuando muchas mujeres o quizás hombres también, muchas veces cuando muchas iglesias lo que hacen es que cierran el corazón, se tapan los oídos y ponen un escudo, ponen un bloqueo y no quieren escuchar la palabra de Dios. Y cuando muchas personas ponen un bloqueo, un escudo, cierran su corazón, es bien difícil de poder entender la palabra que se quiere dar porque la persona está negativa. Así que la idea de Pablo no es la de obligar a la iglesia inmediatamente a hacer algo o a poner una acción, sino que dice Pablo ahí mismito diciendo, escucha, analiza, presta atención, discierne, y que todo lo demás que no entendamos, Dios se hará cargo de poderlo entender en su tiempo. ¿Ok? Así que yo te dejo con esta palabra. Escucha, evalúa, analiza, discierne, presta atención. ¿Tú me entiendes? Y que sea Dios el que se encargue de abrir su corazón. Siempre respetando las posturas y las opiniones de cada uno que tengamos. ¿Ok? Yo no pretendo cambiar su mentalidad.
Porque el único que puede cambiar nuestra mentalidad y nuestro corazón solamente es Papá Dios. Solamente yo de mi parte, como ministro de Dios, lo que yo hago es presentarles a ustedes con mucho respeto una enseñanza, un análisis sintáctico de este tema. Pero Dios se encarga de usted de abrir su corazón simplemente y cuando usted se lo permita para la gloria del Señor. ¿Ok? ¿Entendieron el mensaje? Bien, vamos a iniciar el mensaje para la gloria del Señor. ¿Ok? ¿Están preparados? ¿Están ready? Iniciemos el mensaje para la gloria del Señor. Bien, vamos a leer en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, comenzando con el versículo 12 hasta el 14. Yo voy a iniciar primero con el versículo 12 y más adelante continuaré con los próximos versículos hasta llegar al versículo 14. ¿Ok? Dice así. La mujer, dice versículo 12, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino en estar en silencio. Ok, perfecto. Aquí yo estoy observando en el versículo 12 que aquí hay un verbo, que es el verbo infinitivo, que es el verbo permitir. En el griego, en las escrituras del griego, este verbo infinitivo, que es el verbo permitir, aparece como la palabra epitrepo. Epitrepo, que en el griego aparece como un resultado de conceder. Es como decir, no le concedo o no le permito a la mujer enseñar ni tampoco ejercer dominio sobre el hombre. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo menciona aquí la palabra mujer, significa que el mensaje está un poquito más inclinado a la mujer. No tanto a la iglesia, sino un poquito más inclinado a la mujer. Ahora, aquí Pablo usa la palabra enseñar, que en el griego aparece como la palabra didasco. Didasco. Y la palabra didasco, que es la palabra enseñar, tiene mucho significado. Número 1, aplica a la enseñanza doctrinal de la palabra del Señor. Sí, aplica a la enseñanza de la palabra del Señor. Pero más que la enseñanza, más que una enseñanza doctrinal, Pablo como que tiene otra interpretación más profunda. Y es que a Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar no solamente una enseñanza doctrinal de la Biblia, sino que no le permite enseñar a la mujer en cuanto a enseñorearse ni a ejercer dominio sobre los hombres. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo, donde Pablo está escribiendo esta palabra, muchas mujeres tenían la tendencia y la inclinación de enseñar a los demás. ¿Enseñar qué? Pues te voy a enseñar, voy a poner un ejemplo. Te voy a enseñar a cómo nosotras las mujeres, les voy a enseñar a ustedes a cómo tener dominio y control sobre los hombres. ¿Ve? Entonces la idea de Pablo de la palabra enseñar no tanto aplica a una enseñanza doctrinal, sino que más que una enseñanza doctrinal, aquí lo que yo estoy analizando en este análisis sintáctico que estoy haciendo es que el núcleo de la palabra es enseñar ni ejercer dominio al hombre. Ese es el núcleo que yo estoy observando en este análisis sintáctico que yo estoy haciendo. Cuando Pablo dice enseñar, que no solamente es una enseñanza doctrinal, sino que no le permite Pablo a la mujer, dirigido a la mujer, enseñar a otras personas a que otras personas se le vaya por encima a la autoridad del hombre.
Ahora, observa este detalle. Cuando Pablo aquí menciona ejercer dominio, esta palabra ejercer dominio, de acuerdo a la escritura del griego, aparece de esta manera, como la palabra outsenteo, la palabra ejercer dominio, especialmente la palabra dominio, que aquí aparece como un verbo activo. Verbo activo. El activo significa que Pablo está dando el mensaje, el mandamiento, y aparece también como una palabra que aparece como un imperativo. El imperativo habla y expresa como dar un mandamiento y una orden a la mujer. Eso es un imperativo. Y luego la palabra que le sigue, que es la palabra sobre, gramaticalmente la palabra sobre es una preposición. Gramaticalmente es una preposición, la palabra sobre. Y la palabra sobre tiene la idea y la interpretación de tener dominio, de ir por encima a la autoridad que les corresponde al varón. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo yo puedo demostrarte de que Pablo está realmente hablando eso de la manera como yo se lo estoy hablando? ¿Cómo yo se lo demuestro? Número 1, te lo voy a demostrar, ¿ok? Cuando dice aquí sobre el hombre, porque esta palabra dominio sobre el hombre, toda la palabra completa, toda la frase completa, dominio sobre el hombre, pues entonces aparece en las escrituras originales del griego, aparece como un genitivo en el griego. Entonces el genitivo habla y expresa cuando el hombre posee algo que es de él, posee algo de él. Voy a explicarle un genitivo, por lo menos de una manera sencilla para que ustedes puedan entenderlo, ¿ok? Los genitivos hablan y expresan posesión, pertenencia y propiedad. ¿Ok? Repito, los genitivos del griego hablan posesión, pertenencia y propiedad. Tomando de ejemplo, esta gafa es mía, mis espejuelos. Este libro es mío. También los genitivos están acompañados de una preposición, de ciertas preposiciones, como por ejemplo, están acompañados de la preposición de o la preposición hacia. La preposición de o la preposición hacia son preposiciones, y esas preposiciones como de o hacia van acompañados mucho con el genitivo. Cuando Pablo menciona no le permito ejercer dominio sobre el hombre, aquí la preposición sobre indica algo que está por encima, por encima de la autoridad que tiene el hombre. Entonces, cuando se habla de genitivo, se está hablando la autoridad que Dios le ha delegado al hombre. ¿Ve? Al hombre. ¿Tú me entiendes? Dominio sobre el hombre, hacia el hombre. Entonces, ¿por qué Pablo habla esta palabra? Bueno, el apóstol Pablo escribe esta palabra porque Pablo está recordando en el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, cometieron el pecado de infracción, el pecado de desobediencia. Entonces nos dice en el libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo. En el capítulo 3, del 1 en adelante, vemos que la mujer tenía una conversación con la serpiente, con Satanás, y que la mujer se dejó engañar por la serpiente. Cuando Pablo el apóstol menciona aquí en el versículo 12 de Timoteo 2,
Timoteo 2:12. La palabra que Pablo usa aquí, que es la palabra, vamos a buscar la palabra que Pablo menciona aquí, que es la palabra engañar. En el capítulo 2, versículo 13, dice Pablo, o el 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estoy en el versículo 14. La transgresión que cometió Eva lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1 en adelante. Cuando antes, vamos a analizar el capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 2 de Génesis, Dios le había otorgado al hombre ciertas instrucciones para que el hombre se someta a esas instrucciones. Y esas instrucciones es que de todo árbol que está en el huerto del Edén, el hombre podrá comer, excepto un árbol en específico que está en el centro del Edén. De ese árbol en específico no comerás. La mujer se dejó engañar por la serpiente en el capítulo 3. Y la serpiente le dijo: con que Dios ha dicho. Dios no te puede decir eso, porque Dios sabe que si tú comes, tus ojos se van a abrir y tú vas a tener entendimiento y conocimiento del bien y del mal. Pues entonces la serpiente engañó a la mujer, la que realmente transgredió el mandamiento que Dios le otorgó al hombre, que es lo que Pablo menciona aquí en el versículo 14. Incurrió en transgresión. La que transgredió es la mujer. Pero la responsabilidad Dios se la entregó al hombre. El mayor peso cae mayormente sobre el hombre, no tanto sobre la mujer, porque el hombre es el que tiene la responsabilidad, número 1, de amar, de cuidar, de proteger a su mujer. No importa si es en circunstancias de la vida cotidiana y no importa si es a través de un engaño. Dios le otorgó al hombre la responsabilidad, el conocimiento, la responsabilidad y el conocimiento de que esas instrucciones que Dios le delegó al hombre no se violentaran. Pero el diablo, la serpiente, engañó a Eva y Eva cometió la infracción. Aquí está el delito en el versículo 14, la infracción. Ahora, si analizamos el versículo anterior, que viene siendo el versículo 13, 1 Timoteo 2:13, dice Pablo, porque Adán fue formado primero y luego Eva. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tomar las cosas literarias o no tomar las cosas muy personal, en el punto de vista de que si aquí dice que Adán fue formado primero, pues tenemos que tener cuidado de no pensar de que Adán es más grande, de que el hombre es más grande que la mujer. No, esa no es la idea de Pablo, de que ambos para Dios es igual. Para Dios somos iguales en el sentido de que ambos tenemos el derecho de ser amado, respetado y valorado delante de Dios. Tenemos el mismo derecho de ser amado, respetado y valorado, y también tenemos el derecho de recibir la salvación, pero tenemos diferentes roles. Dios en un principio al hombre y a la mujer lo hizo con diferentes roles distintos uno con otro, aunque ambos tenían el derecho de ser amados, aceptados uno con otro delante de Dios. Eso sí es cierto. En el versículo 13, aquí Pablo está hablando de un orden que Dios estableció. Cuando dice que Dios puso al hombre, el hombre es el que Dios colocó, como dice Pablo en la carta de 1 Corintios 11:3. Vamos a leer 1 Corintios 11, versículo 3. Dice Pablo: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo.
Ese es el orden que Pablo menciona que va en conexión con Génesis. Cuando Dios habla y dice que Dios hizo primero al hombre. No es para que el hombre sea mejor que la mujer, no es en ese sentido, sino que Dios colocó un orden ya específico para que entonces, como dice Pablo aquí, quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón. De que Cristo es la cabeza del varón, así, de esa manera, el varón es la cabeza de la mujer. ¿En qué sentido es la cabeza? En el sentido espiritual. El varón hacia la mujer es el que Dios colocó y puso y permitió para guiar, para dirigir, para ministrar, para ayudar, para amar. Amar, para proteger tanto físicamente, y materialmente y espiritualmente. El varón tiene una función espiritual hacia la mujer y también a la iglesia. Tanto a la mujer como matrimonio y a la iglesia. El hombre es el que ama a su mujer. El hombre es el que enseña la palabra de parte de Dios. Es el que Dios le dio la autoridad para enseñar la palabra del Señor, para guiar a la mujer, para ministrarla, para amarla, para cuidarla. ¿Ok? Eso es bien importante, que ese orden nunca se debe de violentar. Ese orden nunca se debe de violentar. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad que sí? La palabra silencio. Cuando dice aquí en el versículo 12, sino en estar en silencio. Aquí la palabra silencio no significa que la mujer se ponga un tapaboca en su boca y no hable. No, la mujer puede cantar, puede ministrar, puede dar una palabra al pastor. Sí, la mujer puede hacerlo. Porque la mujer bíblicamente desde un comienzo es una ayuda idónea del varón. Y siendo ayuda idónea del varón, también lo es del pastor de la iglesia. El pastor es el que tiene aquí la responsabilidad de pastorear una congregación. Por eso es que cuando Pablo dice en el versículo 12, no le permite enseñar, la palabra enseñar tiene un significado que es mucho más profundo que enseñar una doctrina. Aquí la palabra enseñar significa que no le permite a la mujer que enseñe a otras mujeres y a nadie más a tener autoridad sobre el hombre. Ese es el contexto, mi hermana. Ese es el contexto que está hablando. Y aparece en el griego, aparece como un genitivo. ¿Por qué aparece como un genitivo? Porque está hablando que no le permite a Pablo ejercer ni tomar dominio sobre, por encima, a la autoridad que le corresponde al hombre, a la autoridad que Dios le ha delegado ya. Cuando digo ya, es una autoridad que le corresponde al hombre. La interpretación del griego lo expresa de esta forma: no le permito a la mujer que tome autoridad de la que tiene el hombre, ni tampoco que enseñe a otras mujeres y a nadie más que enseñe a tomar autoridad. Que enseñe, escucha bien la interpretación de enseñar, que enseñe a tomar autoridad hacia los hombres, que enseñe eso, a tomar autoridad. Esa es la interpretación más que se ajusta a la palabra enseñar, no tanto como lo que muchos conocemos que es la enseñanza doctrinal. Pero vamos a analizar el contexto del mismo versículo 12. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a analizar el contexto. El contexto lo vemos aquí en el capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3. ¿Están listas? ¿Están listos? En el capítulo 3, comenzando el versículo 1 y 2, Pablo dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Ok? Dice Pablo,
es necesario. La palabra obispo significa un pastorado. Pablo está hablando de eso a la congregación, pero está dirigiendo el mensaje un poquito más inclinado al varón. Al varón, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Te lo demuestro. Te lo voy a demostrar, ¿ok? Con mucho respeto, te lo voy a demostrar. Lo sabemos cuando Pablo dice aquí, pero es necesario que el obispo. Cuando Pablo dice que él, la palabra él es un artículo, gramaticalmente es un artículo determinante. ¿Qué función cumple los artículos determinantes? Los artículos determinantes gramaticalmente cumplen con la función de, número uno, de definir con exactitud a qué o a quién se dirige un mensaje. Los artículos determinantes como el artículo el determinan y definen con exactitud hacia qué o hacia quién con una exactitud se dirige un mensaje. Entonces el artículo masculino él se está dirigiendo a un varón. Observa que no dice la, no dice el artículo femenino la, sino que Pablo está usando un artículo masculino, ¿verdad? Varonil hacia el hombre, que es no le permito dice, es necesario que el obispo sea irreprensible y que sea marido de una sola mujer. La idea de Pablo es que si alguien anhela un obispado, que es un pastorado, aplica mayormente al hombre. Cuando analizamos el contexto del capítulo 2, versículos 12 y 13, y el capítulo 3, 1 y 2, cuando lo analizamos juntos, el resultado es que cuando Pablo habla en el capítulo 2, versículo 12, diciendo no le permito a la mujer ejercer dominio, pero el contexto es el capítulo 3. El capítulo 3, ¿por qué? Porque en el capítulo 3, versículo 2, Pablo invita a los hombres que si alguno anhela un obispado al hombre, pues entonces el hombre es la autoridad que le corresponde pastorear. Ese es el contexto. Al hombre es el que le corresponde la autoridad para enseñar la palabra, evangelizar la palabra en la iglesia y tener un cargo delegado por Dios para una congregación. Por eso Pablo no le dice, no le permito. Ahora, bien importante, cuando Pablo dice en el versículo 13, 12, no le permito a la mujer, es que cuando la mujer incurrió el delito en el capítulo 3 de Génesis, incurrió en el delito de la desobediencia. A partir de ahí en adelante, la mujer se quedó con una espina, con un aguijón en su naturaleza. Y esa espina lo vemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 16. En Génesis 3, 16 vemos los resultados del pecado de Adán y de Eva, de los dos. Dice el capítulo 3, 16 de Génesis. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré de gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué dice tu deseo? Pues aquí la palabra, el deseo que dice aquí que tenía la mujer era la de enseñorearse. Ese era el deseo de la mujer, dominar, ir por encima a la autoridad que ya Dios le había impartido al hombre. Entonces, el orden que Pablo enseña, ¿verdad? El orden que Pablo enseña, yo se lo estaba diciendo, que es el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Pablo insiste y le dice, no le permito,
bajo ninguna circunstancia le permite a la mujer que tome control y tome del hombre la autoridad que le corresponde al hombre. Por eso es que habla de un genitivo. El genitivo habla y expresa pertenencia, posesión y propiedad. Ese habla el genitivo, que es la pertenencia, la posesión, la propiedad que le pertenece al hombre, delegada por Dios, la autoridad de ministrar, de hablar, de guiar. Al hombre se le dio por naturaleza, en Génesis, pues para dirigir, ministrar, hablar y enseñar y educar. El hombre espiritualmente es el que guía, dirige, ministra, educa espiritualmente a la mujer. Esa es la posición que Dios le dio al hombre y que la mujer no puede tomar eso que Dios le dio al hombre. ¿Ok? Bien, voy a hablar ahora cuando Pablo menciona la palabra silencio. La palabra silencio de la palabra griega que es Jesuija, que significa tranquila, templada, prudente. Esa es la palabra silencio, que no es un silencio de que no pueda hablar, sino que la mujer esté calmada, templada, ¿verdad? Que sea una mujer prudente en su forma de hablar y de comportarse. Ese es el significado de la palabra silencio. Tomando de ejemplo, la palabra silencio significa una mujer no impulsiva, que no sea demasiado impulsiva para hablar tan rápido, que sea prudente en las palabras que habla. La palabra prudente significa tener sabiduría en cómo va a responder ante una situación difícil. Eso es una mujer prudente y una mujer silenciosa, tranquila y pasiva, que es prudente y que sabe cómo responder ante una situación difícil. Ante la forma de una decisión, una mujer silenciosa y prudente es una mujer que tiene la sabiduría de Dios para tomar una decisión sabia, tranquila y guiada por el Espíritu, no impulsivamente. También significa considerar y medir las consecuencias de unas acciones tomadas muy a la ligera. Una mujer prudente y una mujer silenciosa significa que toma decisiones y discierne. Y si toma decisiones equivocadas, pues tiene que aceptarlo. La mujer le brinda hacia el hombre tranquilidad, le brinda apoyo cuando el hombre se encuentra sin ánimo. La mujer es la que va a complementar el rol y la posición que Dios le otorgó hacia el hombre. ¿Ok? Esa es la posición de una mujer. Cuando dice Pablo la palabra silencio, es que la mujer guarde silencio y sea prudente en su forma de comportar. Un error que una mujer cometa ante su esposo puede dañar su matrimonio. Un error de una mala decisión o de una palabra que no sea la correcta, eso puede provocar que dañe y destruya un matrimonio y hasta un pastorado. La posición de la mujer es que aprenda a discernir y a evaluar y a estar tranquila, en silencio, pasivamente, tranquila, calmadamente, y que se deje guiar por el Espíritu y que sepa ayudar a su esposo ante los problemas que tiene. Es la gran ayuda. La mujer se le concedió la ayuda idónea de su esposo, pero no se le concedió en tener la autoridad que le corresponde a su esposo. ¿Ok? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Pablo dice, considera lo que yo te digo y que sea el Señor que te dé entendimiento en todo lo demás. Amén. Dios te bendiga, hermana, en el nombre de Jesús.